Atención, hoy doy seguimiento a un caso que ha conmocionado a Puerto Rico. La joven Antoniesca Viles Cabrera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole Prats Rosario, ha sido declarada procesable por el Tribunal de Aybonito a pesar de presentar una discapacidad cognitiva leve. ¿Significa esto que podrá enfrentar un juicio por un crimen que sacudió a toda la comunidad? Vamos a desglosarlo. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por sintonizar. Antes de entrar en el tema, les recuerdo que Eni con Más es un medio informativo 100% independiente. Si aún no lo ha hecho, por favor haga clic en me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita para recibir todas las notificaciones. La Corte de Aybonito determinó que la joven acusada de matar a Gabriela Nicole puede ir a juicio y participar en su defensa, ya que entiende las funciones de los operadores judiciales, incluyendo juez, fiscal y abogado, y las posibles consecuencias de los cargos en su contra. Esto ocurre tras una segunda evaluación psicológica que muestra que Antoniesca puede explicar y comprender el proceso legal a pesar de sus limitaciones cognitivas. Como saben, el crimen ocurrió cerca de la medianoche del 11 de agosto, cuando una riña entre jóvenes terminó con la muerte a cuchillazos de Gabriela Nicole. Junto a Antoniesca, su madre enfrenta cargos de asesinato en primer grado y uso de arma blanca. La jueza fijó fianzas de $1 millón para cada una y la vista preliminar está pautada para el 17 de octubre. Cabe recordar que el 17 de septiembre el tribunal había declarado inicialmente a Antoniesca no procesable, siguiendo la recomendación de un psicólogo clínico que señalaba limitaciones cognitivas y de atención que podrían impedir su participación en el proceso judicial. Para entender mejor qué significa que alguien sea procesable o no, hablamos de conceptos clave. La no procesabilidad ocurre cuando, al momento del juicio, la persona no tiene la capacidad mental necesaria para comprender el proceso judicial. La inimputabilidad se plantea como defensa afirmativa. Se admite que los hechos ocurrieron, pero se argumenta que la persona no tenía intención culpable al cometer el delito. En este caso, la Corte concluyó que Antoniesca sí puede enfrentar un juicio, aunque continuará recibiendo evaluaciones psicológicas periódicas. Para explicar las implicaciones de esta decisión, hablamos con el doctor Francisco Borelli, abogado criminalista y ex juez, quien nos dará su perspectiva sobre lo que significa que la imputada sea considerada procesable, cómo se manejan casos de discapacidad cognitiva en la justicia y qué podemos esperar en los próximos pasos de este proceso judicial. Acá les dejo la entrevista. Doctor Borelli, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es un placer poder colaborar con ustedes. Un placer. Doctor Borelli, para quienes no conocen el tema legal, ¿cómo podría usted explicarnos la diferencia entre procesabilidad y no procesabilidad en un caso como este? La procesabilidad se refiere al momento en que la persona llega a un proceso judicial y pueda tener la capacidad para entender el proceso de tal forma que pueda ayudar a su abogado o a su abogada a, a representarlo, a hacer una defensa adecuada. Implica que la persona, entre otras cosas, esté ubicado en tiempo, en el espacio y en lugar, que pueda reconocer todo eso, que pueda reconocer a su abogado, que está en el tribunal, que está en la sala, que puede ubicar al juez, que puede identificarlo. De tal forma que pueda entender, entonces, acceder a la información que se va a transmitir allí, que se va a ver allí, y que si hay alguna forma de que pueda acercarse al abogado y decirle eso no ocurrió así o eso ocurrió así, o eventualmente después que pase esa etapa podrá decirle al abogado o a la abogada esto no ocurrió así, mira, pasó esto, que pueda entonces ubicar y ayudar a su abogado en su defensa. Ahora, doctor Borelli, las autoridades de Puerto Rico, el doctor, sigue diciendo más bien que Antoniesca
todavía tiene una discapacidad cognitiva leve. Entonces, ¿qué criterios ha utilizado el tribunal para determinar que ella sí puede ir a juicio? Hay casos, ¿verdad?, que se ha determinado que una discapacidad intelectual, especialmente en las categorías leve a moderada, el perito tiene, bueno, sustenta a base de unas pruebas que le hace y puede determinar que aunque sí existe esa discapacidad que está relacionada con su coeficiente de inteligencia, de su capacidad intelectual, de su Ujú, coeficiente de inteligencia, ujú. sí puede entender el proceso y está ubicada en tiempo y lugar, puede identificar a su abogado, puede identificar y puede entender lo que allí está ocurriendo. Y eso me parece que es lo que ha ocurrido hoy. Sin embargo, ha habido otros casos, ¿verdad? Que por experiencia que yo he tenido como juez y otros casos en la jurisprudencia de Puerto Rico, que una discapacidad intelectual de un 60, digamos, un 40, 50 o 60%, que esté ubicada un poco más de moderada, quizás un poquito grave, o un moderada más, y tiendo a grave, pudiera determinarse que esté no procesable. Pero en este caso, aparentemente, la discapacidad, no conozco el detalle, no ha sido lo suficiente como para impedir que pueda entender el proceso y que pueda ayudar en su defensa. Pero se le seguirán haciendo evaluaciones psicológicas. ¿Todo esto podría quizás cambiar en el futuro? En cuanto a la discapacidad intelectual, esa no cambia, ¿verdad? Porque la discapacidad es una condición permanente, pero Ujú. puede tener algún evento o episodio que pueda, en adición a su discapacidad, provocar algún tipo de comorbidad. Cuando hablamos de comorbidad, de que haya otra enfermedad, primero un estado de ansiedad, un estado de depresión, un estado que afecte su capacidad mental y que agrave entonces esa discapacidad y entonces pueda estar en un estado no procesable. Ahora, doctor Borelli, ¿qué papel juegan en las evaluaciones psicológicas en el desarrollo del juicio y en la estrategia de la defensa y de la fiscalía? Bueno, aunque no hay una no procesabilidad, no quiere decir que no haya una inimputabilidad, ¿verdad? Al momento de los hechos. Son dos fechas distintas. Al momento en que voy al tribunal, estoy procesable, pero al momento en que ocurrieron los hechos, estoy inimputable. Es decir, al momento en que ocurren los hechos, yo, el sujeto activo en el proceso penal, que es el acusado, la acusada, pudiera estar padeciendo en adición a la discapacidad de algún tipo de trastorno mental que lo haya podido inhabilitar para entender la criminalidad de su acto o de comportarse como conforme al mandato de ley, que es el criterio que se usa para la inimputabilidad. Doctor Borelli, pero cuando la imputada tiene limitaciones cognitivas o emocionales, ¿qué desafíos entonces enfrenta la fiscalía y la defensa? ¿Y cómo podría esto afectar a ambas partes en la preparación para el juicio? Bueno, la magnitud de su trastorno podría afectar en en el elemento mental, el mens rea, es decir, la intención o el propósito. Y Puerto Rico también evalúa como elementos subjetivos del delito la temeridad. Entonces, hay que ver si la prueba pericial que eventualmente pueda presentarse, si es que presenta como una defensa afirmativa, el hecho de que una defensa afirmativa, el hecho de que estaba en un estado de inimputabilidad o que padecía de un trastorno mental transitorio, pues eso pudiera eximirle de responsabilidad o en los hechos la imputación del delito de homicidio, de asesinato en primer grado, que requiere el propósito y el conocimiento, pues afectar el que la persona en ese estado pudiera ser capaz de concebir el propósito y el conocimiento, y entonces en todo caso entraría en una temeridad que sería un asesinato en segundo grado, que tiene una pena menor. Igualmente, no descarta un trastorno, ¿verdad?, coexistente con la discapacidad, como puede ser un arrebato de cólera, una súbita pendencia, una pelea que haya habido y que el sujeto activo, en este caso la niña, pudo haber respondido en un momento, un estado emocional transitorio, un estado mental transitorio, ya integrado en la tipificación del delito que lo reconoce nuestro delito, el Código Penal, en el delito de homicidio voluntario, es decir, que la persona actúa bajo un arrebato de cólera o producto de una súbita pelea o
una súbita pendencia. Y ahí, pues entonces, en lugar de tal vez un asesinato en segundo grado, podría ser un homicidio voluntario, que obviamente la pena es mucho menor que la del asesinato en primer grado y que del asesinato en segundo grado. Doctor Borelli, y según su experiencia, ¿cómo logra el sistema judicial de Puerto Rico garantizar un debido proceso o un juicio justo para una persona joven con discapacidad cognitiva leve, sin comprometer la justicia para la víctima? Sí, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la capacidad mental o el defecto, ¿verdad? Cualquier enfermedad o cualquier trastorno mental que haya habido al momento de la comisión del delito para aminorar o mitigar la responsabilidad penal, que no quiere decir que puede ser exenta de total responsabilidad. Pudiera, como le dije, en lugar de ser un asesinato, de la prueba surgir que la niña actuó, ¿verdad? En un momento de un arrebato de cólera o como producto de una súbita pendencia, y entonces determinar que se trata de un homicidio voluntario, que en cuyo caso, en este caso en particular, retornaría al tribunal de menores. Eso no quiere decir que no habría una responsabilidad penal porque el tribunal de menores, en caso que eso ocurriera, asumiría su jurisdicción hasta que la niña cumpla los 21 años bajo una medida eh, que se le impondría, que podría ser una supervisión o dependiendo de la recomendación del informe, ¿verdad? Que podría ser una supervisión, una equivalente a una sentencia suspendida o una privación de libertad, una medida restrictiva ingresada en una entidad apropiada para estas niñas que están halladas en curso en un delito que no sea el asesinato en primer grado. Y si el caso llega a un tribunal de menores, ¿sería la misma sentencia que en un tribunal para adultos? No, no, jamás. El tribunal de menores, primero, es una falta y ella no sale culpable, sale incurso. Los récords de menores no afectan a la persona menor de edad hasta que no es renunciada o pasa la adultez, que ya inmediatamente una vez que cumple los 18 años o si está bajo la jurisdicción del tribunal de menores hasta los 21, pues pasaría luego de esa edad al tribunal de adultos. Pero no tendría la misma pena. La respuesta es que no. Tendría una pena mucho menor, tal vez en este caso 17, si es hasta 21, estamos hablando de aproximadamente 5 años. Ahora, doctor, he visto a varios abogados criticar el $1 millón que se le puso de fianza a esta joven e incluso a su madre en su experiencia como abogado y como juez. ¿Qué factores determinan el monto de una fianza en casos de asesinato en primer grado? Bueno, yo no conozco los detalles para imponer una fianza tan alta, es una fianza sumamente alta que hace inoperante el derecho constitucional a la fianza, a libertad bajo fianza, porque una persona de esa capacidad económica, que es obviamente que no tiene capacidad económica porque está representado por abogados de una entidad que se dedica a representar abogados, personas que no tienen capacidad económica, pues obviamente una fianza no solamente de 1 millón, tal vez hasta de $1,000 no lo hubiera podido prestar, ¿verdad? Mm. Porque no tiene la capacidad económica. Entonces, hace inoperante el derecho a la libertad bajo fianza, un derecho constitucional que tienen todos y todas las personas en Puerto Rico. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son las circunstancias que tiene que tomar el tribunal? Debe tomar la naturaleza del delito imputado. El asesinato es de los de más magnitud, ¿verdad? Desde el mayor reproche que existe en nuestra sociedad. Los vínculos de la persona en la comunidad. Si tiene vínculos, si tiene trabajo, si hay unas personas que puedan responder cuál es su comportamiento en la comunidad, y otra serie de factores que ahora mismo no me vienen al detalle, pero Ujú. son circunstancias que se examinan para ver si la persona puede comparecer, porque el propósito de la fianza es garantizar la comparecencia, es decir, que la persona, si mientras más tiempo lleva trabajando, mientras más años lleva en la comunidad, pues desarrolla unos vínculos que va a ser imposible que se vaya a ir de Puerto Rico, ¿verdad? Para otra jurisdicción donde no haya extradición. Así que los criterios que se imponen es para ver si existen factores de riesgo que hacen previsible que pueda haber una incomparecencia. No es para hacer un castigo antes del juicio en los méritos. Me parece que la fianza de $1 millón
claramente un castigo anticipado al proceso, al juicio en sí. Ahora, doctor, el caso implica un arma poco común, un cuchillo escondido en una peineta, tengo entendido. ¿Cómo influye la naturaleza del arma o el método en la calificación de los cargos y la estrategia de la defensa? El arma siempre, en todo asesinato, el asesinato implica el delito de mayor reproche para una sociedad. Se le dio muerte a una persona. Ese es el valor mayor protegido, la vida de la persona. Cualquier persona que le quite la vida a otra, pues está ya contemplado dentro de la valoración del reproche, del desvalor que hizo la norma, la peor actuación que pudo haber hecho. Ya está contemplado si lo hizo con un arma, si lo hizo, o sea, lo mató. En el caso de Puerto Rico, se cuenta el arma para añadirle a la pena de 99 años una pena adicional. Eh, y se le pone de forma consecutiva, es decir, después de cumplir la pena de la privación perdón, del asesinato, pues tiene que cumplir la que se le imponga en el uso de armas. Nadie puede pensar que a ninguna persona puede quitarse la vida por un instrumento que no sea un arma, porque nadie muere de un susto, ni nadie muere por un escobazo, pero se muere, las personas se les priva la vida a la persona con armas. Así que ya está contemplado eso dentro del reproche, del valor que hace el quitarle la muerte. Pero en nuestro país, lamentablemente, se le adiciona una pena sumada a los 99 años. Si usa un arma de fuego, pues es más años que si usara una cuchilla, como en este caso. Claro, hay que ver las circunstancias, ¿verdad? Si una cuchillada, si son múltiples cuchilladas y por qué y cómo se produjeron, todo eso para entonces. Pero añadirle más reproche a 99 años es imposible. Doctor Borelli, tengo entendido que la vista preliminar está pautada para más adelante en este mes y ha sido aplazada varias veces. ¿Qué impacto tienen estos retrasos en el caso y en los derechos de las partes involucradas? Bueno, en el día de hoy se suspendió porque es un caso, los casos de asesinato son casos complejos. Son casos que requieren mucha investigación y este caso más todavía porque hay unas particularidades muy especiales que son niños que están en proceso y ha habido algunas instancias como el día de hoy que el secretario ayer el secretario de Justicia fue a hacerle una evaluación a esta niña, algo insólito que nunca se había visto, parte del Ejecutivo, parte de lo que lo están acusando de la rama ejecutiva fue a hacerle una evaluación a la niña. Entonces, todo eso hay que investigarlo, hay que verlo y las partes necesitan, especialmente la defensa. Y así lo reconoció el tribunal y creo que lo reconoció también el fiscal, el Ministerio Público. Y, y básicamente no hubo resistencia. El Ministerio Público debió haberle explicado a las covíctimas, en este caso, la razón de la suspensión y probablemente entendieron, ¿verdad? Y también al igual los familiares de la niña imputada y de la dama de la madre imputada le tuvieron que haber explicado a sus familiares de por qué la razón de la suspensión. Y una vez que las partes la entendieron y que el tribunal sí la entendió, se concedió y no hay mayores repercusiones, ¿verdad? Porque todo el mundo ha entendido que está dentro de la razonabilidad conceder otra suspensión. Y por último, doctor Borelli, he visto a varios abogados en Puerto Rico también hablar sobre las posibilidades de un juicio justo en Aibonito. Tengo entendido que es un pueblo muy pequeño. ¿Piensa usted que podríamos ver quizás mover este juicio a otra jurisdicción para garantizar que sea un proceso judicial justo para las acusadas? Bueno, todavía yo no tengo datos y eso no me atrevería a decir que el foro donde está podría concederse un traslado a otra jurisdicción, porque recuerde que dentro de el derecho a juicio, la persona imputada, tanto la niña que está procesada como adulta y la madre, tienen derecho a un juicio por jurados. Eso quiere decir que tienen derecho a ser juzgados por los miembros de la comunidad, de la Mm, región judicial de Aibonito. Eso es mm, un derecho constitucional. Pedir mm. un traslado implica que pudiera confrontarse con el ejercicio de ese derecho, porque ¿dónde se va a escoger el jurado?
en Aibonito digamos que lo envíen para otra jurisdicción, el jurado de allá o el jurado de Aibonito. Pues que sea el de Aibonito para que sean los pares, pero ese jurado, ¿cómo se va a transferir? ¿Cómo se va a transportar? O sea, implica, hay que hacer muchas evaluaciones, ¿verdad? Para determinar si amerita traslado. El traslado podría ser porque pudiera no tener un juicio justo e imparcial por alguna circunstancia particular, recordándome de algunos casos que sea muy conocida la parte y muy querida, una de las partes, y que hay mucha, qué sé yo, personal también del tribunal que es familiar de la víctima, de los acusados, unos planteamientos como estos, ¿verdad? Pero también es posible que haya un planteamiento de excesiva publicidad por los medios noticiosos, por los medios de comunicación, que le han estado dando mucha cobertura a esto y obviamente el potencial jurado está caminando, escuchando las noticias, viendo los hechos. Y entonces, habría que ver en su momento cuán fuerte ha sido el impacto noticioso, los medios noticiosos, para garantizar que un jurado o un potencial jurado no esté perjuiciado. En cuyo caso se pueden tomar medidas de darle un señalamiento más largo, mucho en lo que pasa, toda toda esta publicidad, todo este asunto que se ha convertido en mediático, para tratar de eliminar la posible influencia de las noticias sobre la parte acusada en este caso. Eso habría que ver en su momento, ¿verdad? Los detalles, habría que ver los detalles en cada caso y, ¿verdad?, lo que se plantee en cuanto a un juicio justo e imparcial, ya sea por exceso de publicidad o por algún otro factor que conlleve necesariamente el traslado de la jurisdicción de Aibonito a otra jurisdicción, a otra región judicial. Perfecto, doctor Francisco Borelli, agradezco mucho su tiempo y su colaboración y el que no haya podido dar esta nítida explicación desde su propio auto. Sí, no. Es que tuve que hacerlo de aquí porque estoy próximo a entrar a una entrevista en un programa radial y no tuve la oportunidad. Si no, lo hubiera hecho ya desde mi computadora, de mi ordenador, y hubiera sido un poco más fácil. Así que le ofrezco mis disculpas por ello. Nada de disculparse, al contrario, le agradezco mucho esa explicación que fue bastante didáctica de un juez. Sí, esa fue mi experiencia por 20 años. Y ahora, para terminar, como de costumbre, quiero saber su opinión. ¿Cree usted que la justicia de Puerto Rico podrá garantizar un proceso justo en este caso, a pesar de las limitaciones cognitivas de la imputada? Déjeme su respuesta en la parte inferior de este video y no olvide compartirlo para que más personas puedan unirse a la conversación. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza. Recuerde hacer clic en el icono de me gusta y suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.